Cuando nosotros introducimos un objeto dentro de un fluido, por ejemplo, cuando sumergimos algo debajo del agua, seguro que habéis notado que ese objeto debajo del agua pesa mucho menos que cuando lo tenemos fuera del agua. Eso se debe a que cuando nosotros introducimos el objeto dentro de un fluido, aparece una fuerza que empuja el objeto hacia arriba para intentar contrarrestar la fuerza-peso que hace ese objeto hacia abajo por efecto de la gravedad. Esa fuerza en sentido contrario es lo que llamamos fuerza de empuje. Y si la fuerza-peso llevaría el objeto hacia abajo, la fuerza esta que empuja hacia arriba, la fuerza de empuje, iría en dirección contraria, hacia arriba. Entonces, esta fuerza de empuje es igual a la fuerza-peso del volumen de agua que o de líquido que hemos desplazado. Es decir, si nosotros hemos introducido en este recipiente de agua un objeto con esta forma, el volumen de agua que hemos desplazado será el mismo, será este de aquí. Mismo volumen que el objeto que hemos introducido. Entonces, este empuje que recibe el objeto hacia arriba será igual al peso de este volumen de líquido, de manera que el empuje es igual a la fuerza-peso que ejerce ese volumen de líquido. En algún experimento que haremos dentro de poco y colocaremos por aquí el enlace, veréis el ejemplo de esto. Entonces, si sabemos que el empuje es igual a la fuerza-peso del líquido, por la segunda ley de Newton sabemos que la fuerza-peso del líquido es igual a la masa del líquido multiplicado por la gravedad. Y si no nos dan la masa del líquido, porque al trabajar en líquidos normalmente tendremos volumen y densidad, tenemos esta otra fórmula, que el empuje es igual al volumen desplazado, que es el volumen del objeto, que es igual al volumen del líquido, multiplicado por la densidad del líquido por la gravedad. ¿De dónde sale esto de aquí? Si tenemos clara la fórmula de la densidad, densidad es igual a masa partido por volumen. Si queremos aislar la masa, que es lo que tenemos aquí arriba, el volumen lo subiremos multiplicando. Por lo tanto, la masa será igual a la densidad por el volumen, de manera que masa lo cambiamos por densidad y volumen. Y luego la otra forma de calcular la fuerza de empuje es haciendo esta resta del peso real del objeto cuando está fuera del fluido menos el peso aparente, lo que pesa el objeto dentro del fluido. Para acabar de entenderlo bien, realizaremos un par de ejercicios. El primero lo tenemos aquí, en el cual calcularemos el empuje, la densidad del cuerpo que introducimos y el volumen de ese cuerpo, si ese cuerpo tiene una fuerza-peso de 8 newtons fuera del fluido y 6 newtons dentro del agua cuando lo sumergimos. La densidad del agua siempre nos darán alguna densidad, a no ser que nos pidan que la calculemos. De manera que nosotros tenemos que este cuerpo pesa fuera del agua 8 newtons, por lo tanto ese será el peso real. Y también tenemos que dentro del agua tiene un peso de 6 newtons, que será el peso aparente. Como está dentro del fluido y hay esa fuerza de empuje en sentido contrario, el peso se reduce, de manera que el peso aparente es menor que el peso real. Por lo tanto, para calcular el empuje, podemos utilizar directamente esta fórmula de aquí, de manera que el empuje será igual al peso real, que son 8, menos el peso aparente, que son 6. De manera que este objeto tendrá o sufrirá una fuerza de empuje de 2 newtons, que lo empujará hacia arriba. Luego queremos saber la densidad de este objeto y el volumen del objeto, que es igual al volumen de líquido desplazado. Para calcular la densidad tenemos aquí arriba la fórmula, densidad es igual a masa partido por volumen. No tenemos ni la masa ni el volumen, por lo tanto lo que tendremos que hacer es irlos resolviendo poco a poco. Para calcular el volumen, fijaros en las fórmulas que tenemos aquí.
En esta sale que el volumen, conocemos la fuerza de empuje, que son 2 newtons, conocemos la densidad del líquido, que son los 1000 kilogramos partido metro cúbico, y la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, con esta fórmula de aquí podremos calcular el volumen del cuerpo, que será igual al volumen del líquido. De manera que empezaremos a sustituir el empuje, son 2 newtons, será igual al volumen multiplicado por la densidad del líquido, que son 1000 kilogramos partido metro cúbico, en unidades del sistema internacional, en este caso ya nos lo dan, kilogramo y metro cúbico, y luego multiplicado por la gravedad, que son 9,8. Multiplicamos 1000 por 9,8 y nos queda 9800, y para aislar la v, el 9800 lo pasaremos al otro lado dividiendo, y nos queda que el volumen será igual a 2 dividido entre 9800. De manera que el volumen de este objeto será de 2,04 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, que es la unidad del sistema internacional. Ya tengo el volumen que me pedían, ahora tengo que calcular la densidad del cuerpo que he sumergido dentro del agua. Me hace falta calcular la masa, y para calcular la masa, como sabíamos lo que pesaba el objeto fuera del líquido, podemos calcularlo con la segunda ley de Newton, o lo de la fuerza-peso es igual a la masa por la gravedad. De manera que la fuerza-peso cuando estaba fuera del líquido era de 8 newtons, será igual a la masa, que es lo que quiero calcular, por 9,8, que es la fuerza de la gravedad. Para saber la masa del objeto, el 9,8, como está multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo, y me sale que este objeto tiene una masa de 8 partido 9,8, que esto es igual a 0,82 kilogramos. Y ahora que tenemos la masa del objeto y el volumen que ocupa, ya podemos calcular la densidad del cuerpo que hemos sumergido. De manera que, para calcular la densidad, utilizaremos la fórmula que tenemos aquí arriba. Densidad es igual a la masa partido por el volumen. La masa habíamos calculado que son 0,82 y el volumen eran 2,04 por 10 a la menos 4. Y al realizar esta división nos queda el resultado de 4019,6 kilogramo partido metro cúbico. Por lo tanto, el objeto que hemos introducido dentro del líquido tenía una densidad de 4019,6 kilogramo partido metro cúbico. Y de esta manera es como podemos trabajar con las fórmulas del empuje. En el segundo ejercicio que tenemos, ahora lo que hacemos es, tenemos un cubo metálico de 20 kilogramos de masa y 4 litros de capacidad, y queremos calcular la fuerza que tenemos que hacer para levantarlo cuando lo tenemos en el aire, fuera de un líquido, y cuando está dentro de agua destilada. Entonces, lo primero será las unidades. El volumen lo tenemos en litro, lo tendremos que pasar a metro cúbico. De manera que 4 litros, factor de conversión, sabemos que 1000 litros equivale a un metro cúbico, y 4 entre 1000 son 4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Lo primero, unidades en el sistema internacional. Entonces, para calcular la fuerza que necesito para levantar este cubo metálico fuera del fluido, tendré que utilizar la fórmula de la fuerza peso normal, ya que tendré que hacer una fuerza superior a la fuerza peso para poderlo levantar. La fórmula es peso es igual a masa por gravedad, de manera que la masa
son 20 y la gravedad 9,8. Y al multiplicar nos queda 196. Por lo tanto, fuera del fluido, si yo tengo esa misma caja metálica, hace una fuerza peso de 196, yo tendré que hacer una fuerza superior al 196 para poderla levantar. Luego, para saber la fuerza que tengo que hacer para levantarlo dentro de este fluido, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros introducimos el recipiente dentro del fluido, tenemos la fuerza peso que arrastra el fluido hacia abajo, la fuerza que tendremos que hacer para subir el objeto, pero más a más tendremos la fuerza de empuje que empujará hacia arriba. De manera que fijaros, si todas estas fuerzas se contrarrestan, el objeto no se moverá. Por lo tanto, sabemos que la fuerza peso será igual al empuje más la fuerza que yo haré para que no se hunda el objeto y lo pueda subir. Como quiero calcular esta fuerza que tengo que hacer yo para subir el objeto, el empuje lo paso al otro lado restando y me quedará fuerza peso menos empuje. Y será igual a la fuerza que yo tendré que hacer para subir este objeto. Entonces, iremos paso a paso. La fuerza peso del objeto la hemos calculado aquí abajo. Fuerza peso es igual a 196. Y la fuerza de empuje la podemos calcular con las fórmulas que habíamos visto antes. Nosotros conocemos el volumen del objeto, que está aquí, 4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Conocemos la fuerza de la gravedad y el líquido es agua destilada. Por lo tanto, la densidad vuelven a ser los 1000 kilogramos partido metro cúbico. De manera que la fuerza de empuje, si recordamos, era igual al volumen por la densidad del líquido por la gravedad. De manera que me quedará volumen 4 por 10 a la menos 3 por la densidad del líquido, que vuelvo a repetir, era agua destilada, que son 1000 kilogramos partido metro cúbico, por la gravedad, que son 9,8. Hacemos estas operaciones. Si multiplicamos todo esto, 4 por 10 a la menos 3 por 1000 por 9,8, nos queda 39,2, que era la fuerza de empuje. Y si hacemos esta resta, nos queda que tendremos que hacer una fuerza de 156,8 newtons. De manera que fijaros, cuando teníamos el objeto en el aire, teníamos que hacer una fuerza superior a 196 newtons para poderlo levantar, para contrarrestar la fuerza peso del objeto. Cuando el objeto lo introducimos dentro de un fluido y aparece esta fuerza de empuje, la fuerza que tenemos que hacer es más pequeña que la anterior para poder levantar este objeto.